noches, chicas, que Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. Y vamos a estar hablando de un tema que es muy necesario y es de nuestras limitaciones humanas, pero de la grandeza y la misericordia de Dios, a pesar de que tú no lo tengas en tu vida como tu Señor, como tu Dios. Vamos a estar hablando de la viuda de Sarepta. Esta historia tú la vas a conseguir en Primera de Reyes. Primera de Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento, en capítulo 17. Yo lo voy a estar leyendo desde el verso 8 hasta el verso 15, pero sigue la historia realmente. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. O sea, ella aquí, quiero hacer una pausa, ella aquí reconoce que él es un hombre de Dios, pero también vemos algo, dice tu Dios, es decir, no es mi Dios, es tu Dios. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, que tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cabe resaltar que Elías le dice: primero para mí y luego harás para ti y para tus hijos. Es decir, la harina que ella tenía ni siquiera alcanzaba para hacer 3 tortillas, apenas una pequeña tortilla para el profeta Elías. Ella le dice que no tiene, que se van a dejar morir, y Elías le dice: no tengas temor, ven y haz como te he dicho, pero hazme mi primero. Bueno, ya se los dije en el verso 14, pero Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Cuando hablamos también, cuando estuvimos leyendo el verso, cabe resaltar que decía que había sequía. Así que ya de por sí, Elías, al pedirle agua a esta viuda, era un lujo total, porque también había sequía. Entonces esta viuda estaba en un lugar donde había sequía, y aparte era viuda, es decir, que no se podía sostener ella económicamente, y su hijo tampoco podía sostenerla. Por lo que leemos, nos damos cuenta que aún era un muchacho, era una persona, seguramente un niño, y no podía sostener económicamente ni él ni a su madre. Por eso es que ella le dice, en pocas palabras parafraseando, o sea, como que tu Dios sabe que yo no lo tengo, vive Jehová tu Dios. Esto me llamó mucho la atención porque ella nunca dijo que era su Dios, sino que era el Dios de Elías. Y seguramente tú que estás viendo este video hoy día no eres cristiana ni crees en Dios, pero por alguna razón tú estás aquí. Y déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Seguramente has escuchado esto muchas veces y dicho: pero ¿cómo así? Si tú estás respirando hoy, no me imagino cuántas cosas en tu vida tú has pasado y has salido de esa. Y tú crees que es pura suerte o por puro mérito propio. Esta mujer ni por mérito propio podía sostenerse. Es que no hay manera. Dependemos de Dios. Y a pesar de que para ella, y que ella lo declara, que Dios no es su Dios, sino que es el Dios del profeta, ella reconoce que él es un hombre de Dios, reconoce que Jehová vive. Algún conocimiento tenía ella o algo había escuchado ella de Dios, como tú que estás escuchando hoy día.
En lo particular, yo he tenido muchos momentos en los que hemos pasado cosas difíciles. Obviamente no somos los únicos, no solamente en mi casa. Yo creo que todos pasamos por momentos muy difíciles donde sentimos que no podemos más. Pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Hay personas que tienen la esperanza de que Dios haga un milagro, pero esta mujer ni siquiera tenía la esperanza. Esta mujer no había orado. Esta mujer no le había pedido a Dios, Señor, haz un milagro. Esta mujer ni siquiera había clamado por un milagro para su casa. Y sin clamar, Dios llevó su presencia a su casa. Dios llevó el milagro que ella necesitaba, pero que ella no lo había pedido. Y todos en algún momento hemos sido esta mujer. Yo antes de ser cristiana tenía otra vida. Y aún siendo cristiana he tenido momentos en los cuales mi fe no ha estado fuerte. Y para ser sincera, yo creo que es o tienes fe o no tienes fe. Nosotros hemos tenido tiempos tan difíciles, pero Dios ha sido tan bueno. Yo te voy a contar este pequeño testimonio. Cuando mi esposo se vino a este país, donde nos encontramos actualmente, Chile, él llegó aquí en el 2019. En el 2020 comenzó la pandemia. Yo quedé atrapada en Colombia. Él quedó atrapado en Chile porque tampoco se podía mover en caso de que quisiera. Y mi mamá quedó en Venezuela. Los empleos estaban cerrados. Sabes perfectamente que todo se cerró, la gente no podía salir. Y él estaba en ese momento trabajando vendiendo propiedades. Él era el asistente de la persona encargada de vender las propiedades. La persona que estaba a cargo de las propiedades se retiró, se fue y él quedó. Sin ningún tipo de conocimiento, allí se quedó él trabajando y en medio de una pandemia se quedó vendiendo. Cuando el mundo estaba paralizado, cuando nada estaba funcionando, Dios trajo a él trabajo, que por lo regular tú dices, nada, pues un trabajo de vendiendo comida siempre va a dar, de delivery, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, ya que la gente no podía salir, también se va a dar, ya que tú podías salir como con un permiso, pero vender propiedades en medio de una pandemia. Fue el año donde más propiedades vendió. Literal, en medio de la pandemia fue el año donde más propiedades vendió. A ninguno nos faltó el pan, a ninguno nos faltó el techo, a ninguno nos faltó la comida, a ninguno nos faltó el agua. Y Dios hace cosas que tú no te esperas. Esta mujer no estaba esperando un milagro. Esta mujer no tenía a Jehová como su Dios. Pero aún así Dios conocía su necesidad. Y a pesar de que ella nunca le lloraba a Dios, Dios envió a un hombre de él a su casa. Su fe fue probada en gran manera al darle a este hombre lo último que tenía. Pero mira lo bueno que es Dios, porque cuando leímos nos dimos cuenta que la harina siguió en su casa abundando, el aceite también. Por todo el tiempo de escasez, de hambruna que hubo, esa mujer nunca le faltó el pan. Yo no sé cuál sea tu momento ni qué tiempo estés viviendo. Puede ser exactamente también escasez de alimento en tu casa, falta de recursos económicos. Ya no sabes qué más hacer con una situación de salud donde no consigues los medios y te la pasas gastando dinero en medicamentos. Tu matrimonio está roto y sinceramente hasta los demás cuando te van a hablar no te pueden dar ni siquiera una palabra de consuelo porque es que no hay nada más que hacer. Si tú estás viendo hoy este video, puedes clamarle a Dios. Porque yo no creo que sea casualidad que tú estés viendo este video. Seguramente tú nunca le has clamado, tú nunca le has pedido, tú nunca has orado. Pero Dios te conoce. Dios sabe tu nombre. Dios sabe dónde vives. Dios sabe tu necesidad. Porque Dios envió al profeta exactamente para que se encontrara con ella. A pesar de que ella no tenía ni idea de que Dios lo había enviado a él a ese lugar. Ella no se iba a saber que iba ese día a recibir visita. Ella no se lo esperaba. Tú no sabes quién esté a punto de tocar tu casa. Y tu fe va a ser puesta a prueba. Yo lo que quiero es que tú tengas la certeza de que Dios
no se ha olvidado de ti, así como tampoco Dios se olvidó de mi casa. Y eso fue un ejemplo que yo te puse en el tiempo de pandemia, pero tengo tantas historias por contarte que tú te quedarías loca de tantas cosas que yo te podría decir. No ha sido el único milagro que he visto en mi vida, pero yo creo que después llegará el momento para darte un testimonio real. No son parábolas, porque de por sí las parábolas es como para explicar, tú lo puedes entender. Han sido reales, historias vividas mías, reales, no de nadie más, mías. Entonces, cree en Dios. Cree en Dios. Si no lo conoces, te invito a que lo conozcas. Y si quieres conocer más de esta historia, no tienes una Biblia, ¿qué importa? Mira, tú te metes en Google, coloca Primera de Reyes capítulo 17, donde aparece la viuda de Sarepta, y léelo. Léelo que te va a impactar. No es que yo, Karen, no entiendo la palabra, yo leo la Biblia y no, ni siquiera la entiendo. La vas a entender. Antes de leerla, pídele al Señor que te lo revele, pídele al Señor que te dé la sabiduría. El problema de nosotros, el ser humano, es pensar que Dios no nos toma en cuenta, que Dios no sabe quién somos, que Dios no me conoce, Dios sabe hasta dónde vive, Dios sabe tus pensamientos, Dios conoce todo de ti, Dios conoce tu necesidad, y porque Dios conocía la necesidad de esta vida es que envió su profeta. Cree en Dios, no pierdas la fe. Lo que Dios hizo con esta mujer, Dios también lo quiere hacer contigo. Así que te invito a que los busques y que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.